La herejía cátara, también conocida como albigencianismo, fue un movimiento religioso significativo que surgió en los siglos XII y XIII en el sur de Francia y el norte de Italia. Los cátaros presentaron un desafío sustancial a la Iglesia Católica Romana debido a su teología dualista, prácticas ascéticas rigurosas y el establecimiento de una estructura eclesiástica alternativa. Este resumen exhaustivo explora los orígenes, creencias, prácticas y la supresión del movimiento cátaro. Orígenes y contexto histórico. Las raíces del catarismo se pueden rastrear hasta movimientos dualistas anteriores, como los bogomilos en los Balcanes y los paulicianos en Asia Menor. Estos movimientos compartían similitudes con las antiguas creencias gnósticas que enfatizaban la dualidad del bien y el mal. El término cátaro se deriva de la palabra griega kataroi, que significa puros, reflejando su aspiración a la pureza espiritual. El catarismo surgió en un contexto de creciente insatisfacción con la riqueza, la corrupción y la laxitud moral percibida de la Iglesia Católica. La prosperidad económica de la región de Languedoc en el sur de Francia, junto con su estructura política relativamente autónoma y sus vibrantes centros urbanos, proporcionaron un terreno fértil para la propagación de las creencias cátaras. El movimiento ganó un apoyo considerable entre la nobleza y la gente común, lo que llevó a una importante cantidad de seguidores. Creencias fundamentales y teología. La teología cátara era fundamentalmente dualista, postulando la existencia de dos fuerzas opuestas, un Dios espiritual y bueno y un Dios material y maligno. Esta cosmología sustentaba su visión del mundo y su sistema ético. 1. Dualismo. Los cátaros creían en la existencia de dos deidades, el Dios bueno, que creó el reino espiritual, y el Dios malo, que creó el mundo material. El Dios malo a menudo se identificaba con el Dios del Antiguo Testamento, mientras que el Dios bueno se asociaba con el Nuevo Testamento y Jesucristo. Este dualismo llevó a un rechazo del mundo material, que se veía como corrupto y una prisión para el alma. 2. La naturaleza de la humanidad. Los cátaros sostenían que las almas humanas eran originalmente seres angélicos atrapados en cuerpos físicos por el Dios maligno. El objetivo de la existencia humana era escapar del ciclo de la reencarnación y regresar al reino espiritual. La salvación se lograba a través de la gnosis, conocimiento y un riguroso ascetismo. 3. Cristología. Los cátaros tenían una visión única de Jesucristo, rechazando la noción de su encarnación física. Creían que Cristo era un ser puramente espiritual que no sufrió ni murió en un sentido físico. La interpretación cátara de la misión de Cristo era enseñar a la humanidad cómo escapar del mundo material y lograr la liberación espiritual. 4. Los sacramentos. Los cátaros rechazaban los sacramentos católicos, particularmente la Eucaristía y el bautismo con agua. Consideraban estos rituales contaminados por el materialismo. En su lugar, practicaban un solo sacramento llamado consolamentum, una forma de bautismo espiritual que implicaba la imposición de manos y la recitación de oraciones. El consolamentum se administraba típicamente a los creyentes moribundos, pero también podía recibirse antes como un compromiso con una vida de pureza. Estructura eclesiástica y prácticas. Los cátaros establecieron su propia jerarquía eclesiástica paralela, distinta de la Iglesia Católica. Esta estructura estaba dirigida por los perfecti, o perfectos, que habían recibido el consolamentum y se habían comprometido a una vida de celibato, no violencia y abstención de carne, productos lácteos y otros placeres mundanos. Los perfecti servían como líderes espirituales, predicando y administrando el consolamentum. 1. Los perfecti. Los perfecti eran venerados por su piedad y ascetismo. Vivían en pequeñas comunidades, a menudo en áreas remotas, y se dedicaban a la oración, la meditación y el trabajo manual. Eran predicadores itinerantes, viajando de aldea en aldea para difundir sus creencias y proporcionar orientación espiritual. 2. Los credentes. La mayoría de los creyentes cátaros eran conocidos como credentes o creyentes. No estaban sujetos a los mismos estrictos estándares que los perfecti, pero se esperaba que los apoyaran y se esforzaran por alcanzar la pureza espiritual.
Los credentes podían recibir el consolamentum en su lecho de muerte, asegurando su salvación. Legado e importancia histórica. La herejía cátara tuvo un profundo impacto en la historia europea medieval y en el desarrollo de la Iglesia católica. Su legado puede verse en varias áreas. 1. Reformas religiosas. El desafío planteado por el catarismo llevó a la Iglesia católica a emprender reformas significativas. El Cuarto Concilio de Letrán en 1215 abordó muchos de los problemas planteados por los cátaros, incluida la corrupción clerical, la necesidad de una mejor atención pastoral y la aplicación de la doctrina ortodoxa. 2. La Inquisición. El establecimiento de la Inquisición marcó un punto de inflexión en el enfoque de la Iglesia hacia la herejía. Los métodos y estructuras desarrollados durante la Inquisición medieval sentaron las bases para prácticas inquisitoriales posteriores, incluida la Inquisición española. 3. Memoria cultural. La herejía cátara dejó una memoria cultural duradera, particularmente en la región de Languedoc. La trágica y dramática historia de los cátaros ha inspirado numerosas obras de literatura, arte y estudios históricos. El interés moderno en los cátaros a menudo romantiza sus creencias y los retrata como nobles víctimas de la persecución religiosa. 4. Influencia en movimientos espirituales modernos. Las creencias y prácticas cátaras han encontrado resonancia en algunos movimientos espirituales modernos que enfatizan el dualismo, el ascetismo y formas alternativas de cristianismo. El movimiento de la nueva era, en particular, ha mostrado interés en el catarismo como parte de su exploración más amplia de tradiciones esotéricas y místicas. La herejía cátara representa un capítulo significativo en la historia del cristianismo medieval. Su teología dualista, ascetismo riguroso y establecimiento de una estructura eclesiástica paralela desafiaron la dominación de la Iglesia católica y condujeron a una de las campañas de persecución religiosa más brutales de la historia. La supresión de los cátaros tuvo consecuencias de largo alcance para la Iglesia, influyendo en su enfoque hacia la herejía, la aplicación doctrinal y la reforma institucional. A pesar de su derrota final, los cátaros dejaron un legado perdurable que continúa capturando la imaginación de historiadores, escritores y buscadores espirituales. Su historia sirve como un recordatorio de la relación compleja y a menudo tumultuosa entre la innovación religiosa y la ortodoxia institucional, destacando la naturaleza diversa y dinámica del cristianismo medieval.